Un saludo, en esta ocasión presentamos el capítulo 3, 5, 13 y 14 del libro Antropología Filosófica García Cuadrado, del curso Introducción a la Filosofía, que lo hacemos mi compañera Rosaluz y mi persona Clara. Bueno, tenemos para responder unas preguntas para el tema 1, que es persona y su origen, del libro mencionado, que vendría a ser el capítulo 13. En este caso, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las justificaciones sobre el origen del hombre? Bueno, tenemos una respuesta a esto. Las explicaciones sobre el origen del hombre se dividen principalmente en dos perspectivas: el creacionismo y el evolucionismo. Desde el creacionismo se argumenta que una entidad trascendental como Dios llevó a cabo un acto de creación directa y consciente para dar origen al ser humano, separándolo de los procesos evolutivos naturales. En contraste, el evolucionismo se sustenta en evidencia científica que respalda la idea de que los seres humanos comparten un ancestro común como otras formas de vida, y que la diversidad biológica, incluida en la especie Homo sapiens, se ha desarrollado a lo largo del tiempo mediante procesos naturales como la selección natural. Bueno, esa fue mi respuesta para la pregunta 1. Tengo otra pregunta, que sería: ¿qué conflicto habría entre estas teorías y la idea de una naturaleza humana? Bueno, la respuesta a esta pregunta, el conflicto central radica en la concepción del origen humano, mientras el creacionismo defiende un acto divino único para explicar la existencia humana. El evolucionismo propone un desarrollo gradual a lo largo del tiempo. Esto influye en la percepción de la naturaleza humana, ya que el creacionismo corresponde a características específicas, a la intervención divina, mientras que el evolucionismo sugiere que éstas se desarrollaron progresivamente. También se presentan conflictos filosóficos como determinismo versus indeterminismo, materialismo versus dualismo, y se exploran implicaciones éticas, donde el creacionismo respalda normas éticas basadas en la voluntad divina, y el evolucionismo aborda la ética desde una perspectiva de adaptación y supervivencia. Estas fueron todas mis respuestas a las preguntas del primer tema. Con el tema 4, capítulo 3, que está subtitulado como Los sentidos, imaginación y autoconocimiento. Bueno, la primera pregunta sería: ¿qué diferencia a los sentidos externos de los internos? Bueno, los sentidos externos se dedican a percibir directamente sensaciones del entorno, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. En contraste, los sentidos internos, también llamados sentidos cognitivos, se centran en las sensaciones proporcionadas por los sentidos externos, no directamente en objetos externos. Bueno, estos incluyen el sentido común, la imaginación, la estimativa o cogitativa en humanos. También la memoria, abordando procesos cognitivos y de evaluación, en contraposición a la percepción del mundo exterior por parte de los sentidos externos. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta 2, que sería: ¿qué es el sentido común y qué funciones tiene? Bueno, el sentido común o sensorio común opera unificando y sintetizando las diversas sensaciones de los sentidos externos. Además de estas funciones de unificación sensorial, el sentido común desempeña un papel crucial en la conciencia sensible,
permitiendo al sujeto ser consciente de sus percepciones. También contribuye a discernir entre distintos tipos de sensaciones y a distinguir percepciones provenientes de diferentes sentidos, al combinar sensaciones individuales para formar percepciones coherentes y unificadas. La tercera pregunta, que sería: ¿cuál es la función de la imaginación? Bueno, la imaginación como facultad posibilita la representación mental de sensaciones y percepciones anteriores, funcionando como un archivo que facilita la evocación y revivificación de experiencias pasadas, más allá de la mera reproducción. La imaginación puede combinar creativamente elementos para generar nuevas imágenes y representaciones, también incluso de situaciones no experimentadas directamente, y es esencial para la creatividad, la conceptualización abstracta, se podría decir, y la construcción de mundos mentales. Para terminar, tenemos una última pregunta, que sería: ¿qué es la autoconciencia y cuál es su importancia en el hombre? Bueno, la autoconciencia o conciencia de sí mismo se refiere a la capacidad de un individuo para ser consciente de su existencia, estados mentales y emocionales. El sentido común facilita la distinción entre diversos tipos de sensaciones. Bueno, la autoconciencia es crucial para los humanos al permitirles reconocerse como seres únicos, conscientes de sus pensamientos y acciones. Esto fundamenta el desarrollo de la identidad y la toma de decisiones conscientes, al tiempo que posibilita la reflexión, autorreflexión y autorregulación, contribuyendo a una comprensión más profunda de sí mismo y del entorno circundante. Bueno, estas fueron todas mis respuestas a las preguntas del primer tema. Ahora le doy el pase a mi compañera Clara para que continúe con el siguiente tema. Para continuar, hacemos el capítulo 5, tema 5, el conocimiento. La primera pregunta que respondemos es: ¿cómo conoce el hombre? El conocimiento del hombre implica una serie de procesos. En la razón teórica, el primero sería la abstracción. Aquí se separan los elementos esenciales de las imágenes para formar conceptos o ideas generales. El juicio. El individuo afirma o niega propiedades sobre un sujeto. En el razonamiento, nos permite avanzar desde proposiciones ya conocidas hacia nuevas verdades que antes eran desconocidas. En la razón práctica, el proceso implica identificar opciones de bien, evaluar sus conveniencias, aplicar los medios disponibles, deliberar sobre la mejor opción y finalmente emitir un precepto que guía la acción hacia el bien propuesto. ¿Cómo esto lleva a la perfección? La perfección se alcanza a través de la aplicación adecuada de la razón y voluntad, tanto en la razón teórica como en la práctica. Por esto, la virtud intelectual, que implica la excelencia en la esfera teórica, y la virtud moral, que implica la excelencia en la esfera práctica, son fundamentales para alcanzar la perfección en el conocimiento y la acción. La perfección en el conocimiento humano se alcanza mediante la búsqueda de la aplicación virtuosa de la razón y la voluntad, y la toma de decisiones éticas y que contribuyan al bien común. ¿Qué quiere decir que los seres vivientes corpóreos tienen un doble ser, uno material y uno inmaterial? Este doble ser se refiere a la dualidad de la composición de los seres vivos. Esta idea a menudo se asocia con la distribución entre el cuerpo y el alma. El ser material, el cuerpo, se refiere al cuerpo físico y tangible del ser vivo. Este aspecto es relacionado con las leyes físicas y biológicas. El cuerpo es la parte visible y material. El ser inmaterial, el alma, es, como dice inmaterial, se refiere al alma o principio vital. Este aspecto no es tangible ni observable directamente y se considera que trasciende más allá. No muere con el cuerpo.
¿Qué supone la asimilación cognitiva? Cuando una persona se enfrenta a nueva información, tiende a interpretarla en función de lo que ya sabe. Este proceso facilita la comprensión y la interpretación de nuevos conceptos al conectarlo con el conocimiento previo. Sin embargo, es importante destacar que la asimilación puede llevar a la simplificación excesiva o a interpretaciones erróneas si se aplica de manera rígida. Para un aprendizaje efectivo es necesario el proceso complementario de acomodación, que implica ajustar o modificar las estructuras cognitivas existentes para dar cabida a la nueva información de manera más precisa. Seguimos con el tema 8, la muerte. ¿Qué es la muerte? Para responder a esta pregunta tenemos dos perspectivas, la de Santo Tomás y la de Epicuro. Santo Tomás de Aquino aborda la muerte desde una perspectiva metafísica y teológica. Para él la muerte es una separación del alma y el cuerpo, considerando que la muerte es natural en el sentido de que es una consecuencia de las condiciones naturales y corruptible del cuerpo humano. Sin embargo, la naturaleza del alma es espiritual e inmortal, por lo que según Santo Tomás, el alma persiste después de la muerte. La muerte en este contexto no implica la aniquilación del ser humano, sino más bien un tránsito hacia una vida futura. Epicuro, por otro lado, tiene una perspectiva diferente sobre la muerte. Según él, la muerte no debería ser motivo de temor, ya que implica la ausencia de sensaciones y por lo tanto no es un mal en sí mismo. Epicuro abogaba por vivir una vida plena y segura, disfrutando de placeres moderados y evitando el dolor. Para él, la muerte no debería preocuparnos, ya que cuando estamos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no estamos. En resumen, Epicuro veía la muerte como la ausencia de conciencia y por lo tanto no como algo temible. ¿Cómo se ve la misma hoy en día? La perspectiva contemporánea de la muerte es diversa y a menudo está influida por los factores culturales, religiosos y filosóficos. Desde una perspectiva científica, la muerte se define como el cese irreversible de las funciones biológicas, especialmente del cerebro. Sin embargo, las opiniones y actitudes hacia la muerte varían. Algunas personas siguen enmarcando la muerte en términos religiosos, creyendo en una vida después de la muerte. Otros adoptan perspectivas más secuenciadas, considerando la muerte como el final absoluto de la existencia consciente. Además, en la era moderna, la medicina y la tecnología han influido en cómo enfrentamos la muerte, con debates éticos sobre la prolongación artificial de la muerte. Esa sería toda la información que podemos dar de los temas abordados. Gracias por su atención.